Voy a compartir hoy la palabra del Señor, una palabra que se llama y cuyo título es Cambio de actitud. Fácil, sencillo, no sé si es creativo o no este título, pero es lo que el Señor trajo para esta mañana. Y obviamente que lo trajo primero para mí, porque cada vez que predicamos una palabra es primero para nosotros y obviamente para todos. Es algo que el Señor quiere hablar a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Así que esta palabra se llama cambio de actitud y muchas veces sabemos que en muchas áreas lo identificamos fácilmente, necesitamos tener un cambio de actitud. Ahora puede haber alguna persona que diga, no, yo estoy de 10 en todo y no necesito en ninguna área absolutamente ningún cambio de actitud. Bueno, gloria a Dios, que pase al frente y ore por todos nosotros porque en realidad yo creo que todos en algún área determinada de nuestra vida, sea, no sé, desde comenzando por nuestro trabajo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, comenzando por un vecino o por cualquier tarea que tengo que hacer en la vida cotidiana, tengo muchas veces que hacer ese ajuste en alguna de mis actitudes, en mi carácter, en mi forma de pensar, en la forma que tengo de resolver las cosas, de mirar la vida, de tomar los desafíos que Dios me plantea, de poder tomar las bendiciones, de poder mirar con buen ojo las cosas y no siempre mal. No sé, tenemos infinidad de situaciones, actitudes y cosas que podríamos englobar dentro de este título, pero cada uno de nosotros sabe y el Espíritu Santo va a ir marcando en tu interior cuál sea esa área que vos le tenés que entregar o que tenemos que poner en las manos del Señor. A mí el Espíritu Santo ya me marcó unas cuantas y bueno, a cada uno el Señor irá obrando y trabajando en nosotros. Y para comenzar podemos decir que lo primero que quiero hablar es acerca de la diferencia entre aptitud y actitud. Porque todos tenemos algún tipo de aptitud, es decir, la capacidad de hacer una cosa determinada. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo sé cocinar, bueno, yo sé, limpiar, yo sé construir una pared y distintas aptitudes, o sé trabajar con herramientas, o a mí me gusta estudiar, o determinadas cosas que podemos hacer. Todos podemos decir, si buscamos en nosotros mismos, que tenemos algún tipo de aptitud. Pero muchas veces el hecho de tener una aptitud determinada para hacer cosas no nos garantiza que podamos llegar al objetivo, no nos garantiza que podamos cumplir con excelencia o con eficiencia aquellos que nos proponemos en esa área determinada, sea de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestra vida completa, ¿no es cierto? Entonces estaba mirando acerca de la definición de aptitud y la aptitud, que es diferente, parece un juego de palabras, aptitud, actitud, pero aptitud es la habilidad que posee una persona para efectuar determinada actividad o la capacidad y la destreza que se tiene para hacer algo. Es decir, y todos tenemos alguna capacidad, alguna destreza, alguna facilidad, el hecho de tener el conocimiento para hacer algo, para tener un buen desempeño, para un buen desarrollo, para realizar un negocio, para una industria, para hacer un arte, para ejercitar un deporte, y etcétera. Vos sabrás y yo sabré cada uno de nosotros qué aptitud tenemos. Y la palabra aptitud proviene del latín que significa actus, y actus significa capaz. Es decir, tenemos capacidades, tenemos aptitudes. Sin embargo, ¿no? Decí conmigo, sin embargo, ¿no? Pero sin embargo, no todos desarrollamos plenamente esas aptitudes que Dios ha puesto en nosotros. Muchas veces, ¿no es cierto?, por más que tengamos aptitudes, que seamos aptos para desarrollar un oficio, un trabajo, una tarea, para hacer las determinadas cosas que mencionamos recién, por más que tengamos esas aptitudes, la aptitud, ¿no es cierto?, lo que nos falta, nos pasa es que se ve refrenada, porque frente a las cosas que tenemos que hacer, no tenemos la actitud correcta.
Y la actitud es algo que es fuerte en nuestra vida y es poderoso. Y que si lo ponemos en manos del Señor, el Señor y el poder del Espíritu Santo en mí, va a hacer que yo pueda tener la actitud correcta para poder alcanzar el máximo potencial en la aptitud que Dios me haya permitido tener. ¿Cuántos me entienden hasta ahora? ¿Amén? Es decir, tengo aptitudes, pero necesito la actitud correcta frente a la vida, frente a los desafíos, frente a los negocios, a un emprendimiento, frente a mi familia, frente a mi esposo, frente a mi esposa, a mis hijos. Necesito la actitud correcta para llevar mis aptitudes al máximo potencial. ¿Y cuántos quieren llevar sus aptitudes a ese máximo potencial? Bueno, quiero decirte que solos muy probablemente sea difícil, pero de la mano del Señor nada es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, hay mucha gente en este tiempo, y yo pensaba, este es un tiempo donde Dios nos está volviendo a hacer pasar por el corazón promesas. Es un tiempo donde se están desarrollando ministerios nuevos, donde el Señor nos está presentando, por ejemplo, hoy mismo tenemos el 5º sábado. Es un evento donde vienen todos los jóvenes de Zona Sur, es un evento enorme. Tenemos un montón de posibilidades como ministerio, tenemos la inauguración de la panadería, estamos haciendo el aula de San Martín, estamos soñando con, no sé, con el jardín, con hacer un montón de cosas, con seguir construyendo y tantas cosas. Es un tiempo donde Dios está trayendo, recordándonos palabras proféticas, donde Dios nos está trayendo promesas al recuerdo, diciendo, ¿se acuerdan? Esta palabra, bueno, viene el tiempo del cumplimiento. Entonces, en tiempos de promesas, nosotros tenemos que tener la actitud correcta para poder tomar, para arrebatar, para subirme a la ola de todo lo que Dios está haciendo, para arrebatarlo, no solo para mi iglesia, para mi ministerio, sino para mi casa y para mi vida personal. Amén. Entonces, en este tiempo, muchos de nosotros necesitamos ese cambio de actitud para tener y llevar al máximo potencial nuestras aptitudes. Y la aptitud, ¿no es cierto?, no tiene que ver con el poder solamente hacer, sino tiene que tener una actitud correcta. Entonces, las actitudes incorrectas, una mala actitud, no sé qué tipo de persona soy, yo me imaginaba y me examino todo el tiempo delante del Señor y veo, Señor, ayúdame a corregir, a modificar eso que tal vez me cuesta. ¿Qué tipo de persona sos? Si sos la que ve siempre el vaso medio lleno, medio vacío. Si sos la persona que ya te fue un poquito mal y querés abandonar todo. Si cuando viene el desafío y Dios te da la oportunidad y se presenta un problema, ya querés soltar todo, queremos dejar, conseguimos un trabajo y como no me gustó mucho y bueno, no sé, buscaré otro, largamos todo enseguida. Muchas veces esas actitudes que tenemos en nosotros son las que refrenan y no nos permiten avanzar y crecer. A veces tienen que ver con nuestro aparato emocional, con nuestras emociones, con nuestra alma. Tiene que ver con sentimientos de fracaso, de frustración, tiene que ver muchas veces con las experiencias que he tenido que me dejan determinado de una manera, cuando sé que tengo un Dios poderoso que puede romper con toda estructura, que puede transformar mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, es decir, integralmente puede trabajar en todo mi ser, para ajustarme a su voluntad y llegar a alcanzar sus propósitos. Ahora, también puede ser que yo vengo arrastrando herencias, patrones de conducta, siempre estoy en el mismo círculo, me doy cuenta que así no funciona, que no logré nada, que no consigo, que me termino frustrando, que siempre termino abandonando lo que empecé a estudiar o lo que empecé a emprender. Y sin embargo no puedo salir de esos patrones y de esas actitudes y de esas referencias de aprendizajes tal vez que traigo arrastrando de mis antepasados, de mi familia. Pero si hay alguien que es poderoso para romper el círculo y sacarte hacia afuera y hacer el cambio, es Cristo. Y el poder del Espíritu Santo en nosotros y en todo nuestro interior.
en forma integral. Entonces, tenemos muchas áreas que podemos, a veces esa actitud incorrecta tiene que ver con una falta de fe, tiene que ver con un área espiritual, con la falta de fe, tiene que ver con no creerle a Dios, tiene que ver con los temores, con la inseguridad, tiene que ver con muchas cosas. Pero la palabra de hoy nos habla, porque la palabra de Dios nos habla y nos guía en todas las áreas de nuestra vida. Y en esta también trae palabra el Señor para que Él pueda llevarnos en este tiempo, a que podamos tomar todas las bendiciones que el Señor quiere darnos y presentarnos, y está abriendo las posibilidades para tu vida y para mi vida. Pero está en vos tener hoy la actitud de decir, esto es una palabra más, lo escuché un montón de veces, o decir, no, yo voy a tomar esta palabra que Dios está trayendo para mi vida. Señor, si no lo veo, revelámelo en este tiempo. Abrí mis oídos espirituales, abrí mis ojos espirituales. Señor, yo quiero creer, quiero abrazar la fe, quiero caminar hacia adelante, quiero desarrollarme, quiero poner en tus manos cada uno de mis potenciales, de mis aptitudes, y tener la actitud correcta cuando se presente el desafío para tomarlo y seguir creciendo y avanzar y hacer los cambios y tener una vida, una familia, una casa de bendición bajo el orden de Cristo, bajo las promesas de Dios y la prosperidad que su palabra me promete y le promete a todos los que le buscan, lo siguen y lo aman. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, si nos ponemos a examinarnos y decir, uy, Señor, cuánto me falta y todo esto que tengo que cambiar. Pero hay algo maravilloso que vos y yo tenemos como cristianos, como hijos de Dios, y es que tenemos al Espíritu Santo. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos algo diferente que el que corre la carrera en este mundo, porque corremos con ventaja, porque tenemos al Espíritu Santo. Así que en esta mañana quiero darte esta buena noticia, que es que vos y yo en este mundo corremos con ventaja. Porque no hacemos las cosas solo por nuestras fuerzas, por nuestro poder, no hacemos por nuestras buenas características y cualidades, sino también porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestro interior, que es el que nos permite hacer el cambio, es el que nos permite tener el cambio de actitud, la actitud correcta. Es más, nuestro desafío como hijos de Dios es tener la actitud de Cristo. Tu desafío y mi gran desafío en esta vida, nuestra mayor meta no es tener un mejor auto o tener una mejor casa. Créeme que yo me lo repito siempre. Pero ¿sabes qué? Nuestro mayor desafío como hijos de Dios es tener la actitud de Cristo. Y eso se va construyendo día a día, caminando con el Señor, viviendo la experiencia. Ensayo, error, me equivoco y empiezo de nuevo. Mi error es la plataforma de ascenso para mi éxito de mañana. Aprendo de la mano del Señor y a través del poder del Espíritu Santo. Y de hecho, cada vez que me equivoco, todos los días siempre predicamos que Dios es un Dios de oportunidades. Y donde ve un hombre y una mujer con un corazón maleable, dispuesto a ser trabajado, ahí el Señor es donde ve, trabaja, modifica, inspira y lleva a sus propósitos. En la actitud de Cristo, cuando nosotros tenemos la actitud de Cristo, entonces nosotros podemos llegar a desarrollar nuestro mayor potencial, el propósito de nuestra vida. Yo pienso que hubiera sido de mí si no hubiese conocido a Cristo. ¿Qué estaría haciendo con esas aptitudes que Dios me dio y puso en mí? Y hoy estoy acá frente al Señor, frente a ustedes, pidiéndole cada día que el Señor me lleve a llevar a los pies de Cristo cada vez más esas cosas, porque Dios me dio dos manos, Dios me dio una mente, un pensamiento,
Dios me dio cualidades, emociones, una familia, una tierra, una posesión. Y para conquistarla necesito tener la actitud de Cristo. Y Jesús, Él nació, Él es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y Él nació con todo el potencial de ser el Salvador del mundo. Nació con esa misión, vino con esa misión. Jesús vino para salvar a la humanidad. Imagínate semejante propósito. Y lo alcanzó porque tuvo la actitud correcta. Es decir, lo alcanzó todo. Llegó, cumplió toda la meta. Alcanzó su máximo potencial en el llamado, en el propósito y en el trabajo que vino a hacer. Y dentro de todo eso también era el ser carpintero, vivir, habitar en familia, tener hermanos, padres, haber dado la palabra a las multitudes y tantas cosas. Y ese potencial y esa capacidad de haberlo alcanzado, de haber llegado a la meta, de haber cumplido el propósito, lo que está en Cristo, lo que estaba en Él, por medio del Espíritu Santo puede desarrollarse en mí. Así que nosotros, por medio del Espíritu Santo, podemos desarrollar y tener la actitud correcta para alcanzar los propósitos de Dios. Y ahora sí voy a leer un pasaje en la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 2. Y ahí Pablo, en Filipenses capítulo 2, comienza a hablarnos acerca de Cristo y acerca de la actitud. Y vamos a ver qué dice la palabra, porque la palabra de Dios. Y dice en Filipenses 2, versículo 1 al 11, dice: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces acá la palabra ya comenzaba diciendo: por lo tanto, si sienten, y ahí había comenzado, dice en el versículo 3, el versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahí comenzaba a hablar de actitudes para la vida. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Y decía la palabra, al comenzar: por lo tanto, si sienten algún estímulo en unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer y un mismo amor, y unidos en alma, en pensamiento. No hagan nada por vanidad ni por egoísmo o por vanidad. Ahí estaba empezando a hablar de las actitudes. ¿Cuál es la actitud? Muchas veces nuestra actitud no es la correcta y hacemos las cosas por egoísmo o por vanidad. Eso es lo que nos enseña este mundo. ¿Quién llega primero? ¿Quién tiene más?
quién va más rápido, quién tiene lo mejor, ¿no? ¿Quién puede mostrarse, exhibirse más feliz? Sin embargo, la palabra nos enseña lo contrario. Y nada de lo que nosotros hagamos tiene que ser por egoísmo o por vanidad, sino por el contrario. Nada tiene que ser por mí mismo, sino que dentro de todo lo que hago, todos los días de mi vida, tiene que haber enlazado a ello un propósito. Yo veo personas prósperas que muchas veces me dicen, pastora, puede venir, mire, pude cambiar el auto, ora por nuestro auto. Y por ahí cuando tuvo esa oportunidad, entonces dice, este auto lo voy a poner por esto, y lo voy a poner al servicio del Señor para llevar a un hermano, para ayudar con los jóvenes, con la panadería o lo que sea. Hay una humildad de corazón, un sentir de parte de Dios, de querer bendecir, de poner todo lo que tengo en las manos y al servicio del Señor. Y Dios mira en esos corazones. Está intrínseco en nosotros lo que el Espíritu de Dios vierte y coloca. Porque tal vez cuando estábamos en el mundo nos convertimos, somos personas egoístas, no nos importa el otro, vivimos, atropellamos al otro, al que tenemos enfrente, que es totalmente contrario a lo que Dios nos enseña y lo que Dios nos quiere decir en este tiempo. Para alcanzar nuestro máximo potencial en nuestras aptitudes debe haber allí el propósito de Dios. Y entonces podemos alcanzar nuestro máximo potencial porque Dios sopla y nos empuja hacia adelante. Y entonces podemos prosperar y seguir avanzando, creciendo. Entonces no hacer nada por egoísmo ni por vanidad. Muchas veces pensaba en esto, que hablábamos hace un rato acerca de cuáles no son las actitudes correctas y que muchas veces tienen que ver con nuestro aparato emocional, como los temores, los miedos, las frustraciones, los fracasos, y que no hemos todavía aprendido a gestionar correctamente delante de Dios esas cosas. A veces tienen que ver con una actitud espiritual, con una falta de fe, con fe negativa, fe contrario. En vez de declarar para sí, para bien y para adelante, digo no va a ser, para atrás y para atrás. La fe contraria y así, o por patrones o cuestiones, conductas que a veces quiero modificar y no puedo, porque todavía necesito que ahí el Señor toque, ponga su mano. A veces decimos no, pero no, yo no hago las cosas ni por envidia, ni por vanidad, ni por nada de eso. Y muchas veces, sin embargo, cuando miramos al costado nos tiende el enemigo una mala pasada. ¿Pero por qué? Porque yo estoy viendo las bendiciones del otro como deseándolas, como diciendo qué bronca, qué bárbaro, pero si yo soy bueno, si yo voy a la iglesia, si Dios me bendice, ¿por qué Dios le dio a otro? O queremos ser como otro, o tener la forma, la personalidad, la prosperidad o las cosas que Dios le dio a otro. Y eso nos hace perder el tiempo, desgastarnos, tropezar. Porque muchas veces, pensaba en este ejemplo que a mí me enseñaron donde estoy estudiando, que nosotros todos tenemos unas determinadas características, una forma de desarrollo de nuestra mente, de nuestros razonamientos, determinadas aptitudes y también, ¿no es cierto?, somos únicos, nos lo enseña la palabra de Dios, somos únicos cada uno de nosotros y totalmente diferente al otro. Así que muchas veces gastamos un montón de tiempo y energía en querer parecerme al otro, en tener el mismo aparato, el mismo andamiaje que tiene el otro, algo que no voy a lograr tener jamás. Como en un ejemplo práctico de todos los días, como si tuviera, no sé, de repente un Ford y quiero convertirle la carrocería para que sea igual a la de un Toyota, y le pongo un espejo y le cambio, no sé, el color del vidrio, le pongo una tirita plateada, pero sigue siendo un Ford y gasto un montón de tiempo, de energía y de cosas para convertir lo que tengo en algo diferente que nunca va a llegar a ser igual al otro, porque en definitiva soy diferente. Y lo más maravilloso que Dios nos dio es eso de ser únicos
y diferentes, porque Él se tomó el tiempo de diseñarnos a cada uno de nosotros. Y a veces gasto tiempo por envidia, por mirar, por frustración, porque no me siento contento, feliz con lo que tengo, con lo que Dios me da, o me parece que lo que Dios le dio al otro es mejor. Entonces gasto tiempo, energía, y en vez de poder querer ser otro, tengo que invertir todo lo que Dios me da, el poder de su Espíritu Santo, orar y clamar al Señor para poder ser la mejor versión de mí mismo y no ser una copia o una versión de otro. Así que pensaba en estas cosas, porque incluso a veces sirviendo en el ministerio, en el servicio, miramos hoy el ministerio del otro, incluso cuando Dios tiene lo mejor para vos, algo especial, específico, maravilloso, único, diferente, con una forma nueva, con creatividad, como Dios lo quiere hacer. ¿Cuánto dicen amén? Y quieren eso especial, único, que es tuyo, que te lo va a dar a vos y no se lo va a dar al otro, y al otro le dio algo que no te lo va a dar a vos, y que cada uno tenemos un propósito, y eso es maravilloso, y una aptitud, que con la actitud correcta nos hace que nos comamos, ¿no es cierto?, al gigante vivo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Entonces, invertamos ese tiempo, ese clamor, esa búsqueda de Dios, en decirle, Señor, mostrame mi beta, mi brecha, Señor, quiero ser la mejor versión de mí. Amén. Señor, yo quiero que me pongas en el lugar donde vos tenés. No quiero perder más tiempo, ni mirar al costado, ni sentir dolor, ni frustrarme, ni gastar mis energías. Quiero, Señor, enfocarme en el propósito, desarrollar mis aptitudes teniendo la actitud correcta. Dice en el versículo 4 de este capítulo 2, también decía, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo, ¿no es cierto?, por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esto es algo que el Señor está despertando tremendamente hoy en los corazones. Estamos deseando servirle, estamos deseando bendecir, salvar almas. Estamos deseando conquistar tierra, pero no para nosotros mismos, sino para que muchas personas sean bendecidas. Si realmente queremos ser prosperados en nuestros negocios personales y en todo lo que hacemos, debe haber algo más implícito que el deseo de querer ser mejor que el otro. Si no tengo que velar no solo por mí, sino por todos los que están en nuestro alrededor. Imagínate que Jesús era carpintero. ¿Cómo trataría a sus empleados? ¿Cómo les pagaría? ¿Cómo les hablaría? ¿Cómo contemplaría esa vida? Bueno, si tengo un negocio, ¿cómo voy a hacerlo? Imagínate que sos vos y yo un empleado o que tengo un emprendimiento o un negocio. Nosotros siempre debemos movernos remitiendo como quien tiene que rendir cuentas. ¿A quién? Al Señor. Así que siempre debemos desarrollarnos como quien rinde cuentas. Dicen los versículos del capítulo 2 de 5 al 8, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? La actitud de Jesús fue que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. La actitud fue la de humillarse y de reconocer en todo en su vida la dependencia y la necesidad del Padre. Esa debe ser la actitud de reconocer mi necesidad de Dios, mi dependencia, y debe ser una actitud de humillarme y de sumir todo lo que tengo y todo lo que soy bajo la voluntad de Dios. Entonces, cuando lo hacemos, podemos llevar al máximo potencial cada una de nuestras aptitudes. Fíjate que la palabra dice que Jesús mismo se humilló y siendo igual a Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así que con esa actitud
Jesús nos muestra todo y nos muestra cómo siguiendo el camino del Padre, como siguiendo la voluntad del Padre, desarrolló la actitud y tuvo la actitud correcta para hacer todo aquello para lo cual vino a este mundo y había sido enviado. Pablo nos dice, tengan ustedes la misma actitud. Ahora, muchas veces para hacer el cambio de actitud se requiere en nuestro interior, porque venimos acostumbrados a hacer las cosas de una manera. Necesitamos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, que el Señor actúe, opere en nuestros corazones, porque muchas veces hacemos las cosas para demostrarle a mi Padre que puedo, para diferentes motivos que tenemos, como dijimos recién, o por competencia, por vanidad, o por egoísmo, o a veces no las hacemos porque me creo inferior, incapaz, porque tengo baja autoestima, porque no le creo a Dios. Y ahí tenemos que trabajar. ¿Cuáles son tus motivaciones en cada cosa que hacemos? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a la vida y a la circunstancia? ¿Es una actitud de victoria? La palabra de Dios nos dice que el Señor nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿O es una actitud de derrota? Porque cuando no tengo la actitud, entonces no puedo desarrollar. Y todos tenemos situaciones que tenemos que resolver y muchas veces que ajustar. Y esta mañana es la mañana en la que el Señor nos está trayendo esta palabra para que nos pongamos bajo su mano poderosa, dejemos obrar al Espíritu Santo y entonces podamos caminar conquistando, avanzando y tomando todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el apóstol Pablo decía, así que mis queridos hermanos, ¿no?, en el versículo después 12, ahora que han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Saben? La salvación la recibimos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón por fe, nos arrepentimos de nuestros pecados y eso nos lleva a una vida eterna junto a Dios. Pero la salvación, dicen, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y ahí no está hablando de la salvación como un concepto estático de un momento, sino que yo voy llevando a cabo la salvación con temor y temblor todos los días de mi vida. La salvación es algo más profundo en nuestra vida. Es un cambio de actitud constante que me recuerda que yo soy salvo por la sangre de Cristo y que tengo que vivir esa salvación y que tengo que vivir todos los días bajo los principios espirituales de la palabra de Dios que me llevan a una libertad que yo cuando estaba en tinieblas no conocía. Y que esos principios de la palabra que me llevan a vivir en obediencia a Dios me llevan a cumplir sus propósitos y a poder desarrollarme con plenitud. Todos los días tengo que recordar que soy salvo por la sangre de Cristo y que ese poder que operó en Cristo para levantarlo, para resucitarlo, para tener la actitud correcta, para llevar al máximo su potencial y cumplir su propósito, es el mismo Espíritu que opera en mí. Y no es por mi poder ni porque pueda, sino porque el Espíritu de Dios trabaja, me fortalece, me transforma, me ayuda, me corrige, me convence. ¿Cuántos dicen amén? Y trabaja en mi interior con poder. Este mes del Espíritu Santo, pidámosle al Señor, Señor, obrá, operá, trabajá, transformá. Cuando yo me humillo, cuando yo obedezco, cuando yo me pongo en sus manos, puedo desarrollar mi mejor actitud para alcanzar mi máximo potencial. ¿Saben que cuando Jesús pasa y pasó por la vida de las diferentes personas que están en la palabra, podemos encontrar que en todas ellas hubo cambios de actitud. Cuando Dios toca una vida, la transforma. Y pensaba en tantos ejemplos en la palabra de Dios, tantos ejemplos. Imagínense
la mujer samaritana, Juan 4 del 28 al 30. La mujer samaritana era una mujer que vivía avergonzada, vivía escondida por la vida que había construido de hombre, de pareja en pareja. Y en ese tiempo eso era algo totalmente rechazado, hasta podía llegar a ser apedreada. Entonces se iba a buscar agua cuando nadie la veía, por vergüenza y para que no la miren mal. Pero cuando Jesús se encuentra con ella entonces sale corriendo en el versículo 28 y 29, cuando se encuentra en el pozo de agua con esa mujer y Jesús le habla y la mujer dice, la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Cuando Jesús viene a su vida, tiene un encuentro con Cristo, su vida es transformada, su actitud cambia. Cuando ahora ella se expone públicamente. Había aptitudes en ella de ser una evangelista, alguien que transmitía una palabra, que tenía un propósito, que ahora está siendo descubierto. El velo se corre porque Cristo llega a su vida. Y entonces tiene un cambio de actitud. Pasé los versículos, no sé si los pusieron acá. Ahora voy a leer Juan 8:11, donde Jesús estaba ahí frente a la mujer pecadora y todos los que la acusaban y querían apedrearla. Y Jesús dijo, el que no tiene pecado tire la primera piedra. Y Jesús le estaba dando a esta mujer una nueva oportunidad de vida, un cambio, una transformación tenía que venir sobre ella. Un cambio en esa vida, en esa conducta. Y la mujer, ¿no es cierto? Entonces Jesús le dijo, esta mujer había sido sorprendida en adulterio. Y Jesús le dijo, vete y no peques más, dice en Juan 8:11. Jesús le daba la palabra a la mujer. No los pasé, no, capaz que lo pasé por otro WhatsApp, no sé. ¿No los pasé? Sí, creo que los pasé, ¿no? Estaban debajo del versículo principal. No importa, se los cuento, se los leo. En Juan 8:11 Jesús le dice, vete y no peques más, es decir, transformar, tenés que cambiar la actitud frente a la conducta frente a tu vida. Vete y no peques más. Jesús la salvó, le dio la nueva oportunidad y entonces le estaba dando una palabra de dirección, cómo tenía que hacer ahora. Cuando Jesús pasa, toca nuestra vida, viene para traer cambios, para hacer ajustes, para traernos guía, para que tengamos esa actitud correcta, para encarar la vida de una manera diferente. También, si vemos a Saulo de Tarso, ¿no? Que venía él, ¿no es cierto?, persiguiendo a los cristianos, a la iglesia, creyendo que comprendía todas las cosas y se sabía la ley de memoria, y creyendo que le estaba un poco más ayudando a Dios con lo que hacía. ¿Cuántas veces tenemos hasta esa actitud? Y no, yo con todo lo que estoy sirviendo le estoy ayudando a Dios, parece, ¿no? Y sin embargo, el Señor lo paró un día, ¿no? Estaba ahí está ahí en Hechos, en la palabra, en el capítulo 16 de Hechos, ¿no? Cerca del mediodía su majestad le estaba contando, vieron que estaba, me parecía, bueno, no sé. Cerca del mediodía su majestad, mientras iba de camino, le está contando ahí al rey Agripa, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. En otras versiones dice, en otro pasaje de la palabra, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿por qué seguís tirando patadas al aire, lastimándote con la misma actitud que no te lleva a ningún lugar? Tenés que hacer un cambio, tenés que mirar de nuevo, tenés que comprender, tenés que recibir la revelación que yo quiero darte para que puedas seguir adelante y crecer y cumplir con el propósito. Y así tantos pasajes como el pasaje de Zaqueo, cuando se encuentra y va a Jesús a comer a su casa y él se levanta después de haber robado y defraudado a muchos. Dice, lo que yo ahora robé o defraudé a otros lo voy a devolver cuadruplicado. Cuando vino Jesús y entró en su casa hubo un cambio total de actitud. ¿Te das cuenta? ¿Nos vamos dando cuenta?
Entonces, me recordaba a los espías de Moisés. Y recordaba a los espías de Moisés cuando Moisés los envía a recorrer la tierra prometida, una tierra que Dios les había dicho que fluía leche y miel, una tierra buena, amplia, ancha, la tierra que ya les había entregado. Y van 12 hombres a recorrer esta tierra. 2 vuelven con buenas noticias y 10 vuelven con malas noticias. A veces tenemos la tiniebla en el ojo y todo lo que vemos lo vemos manchado, pero no está la mancha en el otro o en el resto o en el contexto, está en mi ojo y todo lo veo a través de esa mancha. Y estos espías de Moisés, los espías de Moisés que fueron a recorrer la tierra, porque Moisés le dijo, vayan y tráiganme noticias, a ver de cómo es la tierra, la que tenemos que poseer, cómo es esa tierra. Y estos hombres dijeron, no, la tierra, 10 de ellos, la tierra es buena, la tierra es fértil, tiene buenas cosechas, da buenos frutos, pero ¿saben qué ocurre? Que ahí vivían hombres gigantes. Ellos eran enormes, medían como 3 metros. Nos veían a nosotros como si fuéramos langostas. En realidad, ellos se sentían langostas y creían, como grillos, creían que los veían así, porque se veían así a sí mismos. Y la tierra, aunque es buena, decían ellos, la gente ahí que vive ahí se muere cotidianamente, ¿no es cierto? La gente que vive allí se muere en esa tierra, como que si la tierra los tragara. Y todo eso fueron a ver, mientras que Josué y Caleb decían algo diferente. No, la tierra es ancha, es buena, es fértil, es espaciosa, da buenos frutos. Y le decían, dice aquí en Números capítulo 13, versículo 30, que tanto Caleb les estaba animando al pueblo a conquistar esa tierra. Y le decían, vamos a conquistar ese territorio, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Pero los otros, en cambio, desanimaban al pueblo y le decían, no vamos a lograr conquistarla, es imposible, no tenemos la fuerza, no tenemos el poder y no tenemos las herramientas para poder conquistar esa tierra. Y así desalentaban al pueblo. La misma situación, las mismas posibilidades, la misma tierra, el mismo producto, las mismas cosechas, pero 2 actitudes totalmente distintas. La actitud de los que no podían ver y creer por fe y tomar la tierra, les arruinó la entrada a la tierra prometida. Y muchas veces la actitud que no podemos tener delante de Dios no nos permite entrar a lo que Dios nos quiere hacer poseer. Sin embargo, Josué y Caleb reclamaron esa tierra, la conquistaron y le creyeron a Dios. Miren la diferencia, 10 que no, 2 que sí. 2 actitudes diferentes frente a una misma tierra. ¿En cuál de esas 2 actitudes nos vamos a parar vos y yo para vivir este tiempo? En la actitud de los que le dicen que sí al Señor, que vamos para adelante, que te voy a creer, que no voy a mirar al gigante que se levanta, que están ahí, ellos decían, están los anaseos, hijos de los gigantes, miden 3 metros, el gigante podrá querer aparecerse, podrá querer amedrentar, podrá querer levantar voces, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si le creemos a Dios, ¿quién puede detenernos en la conquista? Lo único que los detuvo en esa conquista fue la actitud, la mala actitud que tuvieron frente al desafío. Y es un tiempo de desafíos. Y nosotros tenemos que tener la actitud correcta. Ellos le decían, vamos a conquistar ese territorio. Podemos hacerlo. Infundían aliento, infundían gozo, infundían esperanza. Esa es la actitud de Cristo.